Mateo 2. Evangelio de Mateo, y el capítulo 9. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a darle lectura solamente al versículo 9. Y después vamos a meditar un poco más en este pasaje hasta el versículo 13. Pero solamente para introducir el mensaje vamos a leer el versículo 9 del capítulo 9 de Mateo. Amén. Bendito Dios. ¿Lo tienen todos, hermanos? Gloria al Señor. Bendito eres, Padre. Vamos a leerlo todos juntos, amén. Amén. Solamente es un versículo. Bendito Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Obediente, sí, Señor. Gracias. Padre, una vez más, Dios mío, hemos alabado y glorificado tu nombre, creyendo, Señor, que nuestra alabanza ha llegado al trono de la gracia. Eres tú, Padre, el que merece toda honra y toda gloria. Nosotros somos tus hijos, Señor. Simplemente necesitamos que tú, Dios mío, nos ministres. Tú eres Dios, Padre. Tú no necesitas nada. Todo lo tienes. Tienes ángeles que te adoran. Amén. Todo lo que existe es tuyo. Lo creaste para tu honra y para tu gloria, Padre. Nosotros somos los que tenemos necesidad de Dios, nuestra alma, nuestro espíritu. Por eso te pido, oh Dios mío, que en esta preciosa hora seas tú ministrando el corazón de cada uno de nosotros, para que podamos, oh Dios, aleluya, entender por qué nos has traído en esta noche. Porque siempre hay un propósito, oh Padre, cuando llegamos a este lugar. Y yo sé que en esta noche, Dios mío, a través de tu palabra, tú vas a ministrar. Y como dice tu palabra, oh Dios mío, aleluya, que tu palabra no volverá a ti vacía, porque hará aquello para lo que tú le envías. Y será prosperado, Dios mío, aleluya, en todo lo que tú quieres. Para la gloria tuya, Padre, bendice a nuestros hermanos que no pudieron llegar. Están en sus casas, fortalécelos, ayúdalos. Y que todos juntos, oh Dios mío, podamos, Padre, seguir avanzando. En el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo, te lo pido. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Mateo capítulo 9, versículo 9 leímos. Y es por eso que vamos a meditar hoy en el tema que es un llamado radical. Bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan cuando tomaron la decisión de venir a Estados Unidos, los que vinieron sin papeles, por no decir de mojados. Digo, el que tiene visa puede venir y se va cuando quiera. Gloria a Dios por la hermana Elena, la hermana Melissa, la hermana Damaris, hermano Juan y nuestra hermana Esperanza. Y no sé si hay alguien más por ahí, ¿verdad?, que tiene nuestra hermana Daisy, parece que también tiene ese privilegio, nuestro hermano Fidel. Gloria a Dios, que ellos pueden entrar y pueden venir y ir cuando quieran para su lugar de origen. Amén. Pero cuando nosotros, los que no tenemos esa oportunidad, tomamos la decisión de venir a este país, yo no sé si usted se recuerda, pero usted tuvo que tomar una decisión muy radical en su vida. Es una decisión radical porque usted de antemano sabía que iba a dejar muchas cosas atrás. Posiblemente, a lo mejor veníamos como yo cuando vine la primera vez en el año de 1989, yo decía, pues soltero, muchacho de 17 años, y decía, voy un año, junto tanto dinero y un año me regreso. Pero no es lo mismo cuando alguien tiene una familia, tiene una esposa, tiene unos hijos, y tiene que dejarlos para venir a buscar una mejor vida. Eso es una decisión radical. Porque cuando hablamos de radical, mi amado hermano, lo que estamos diciendo es que radical es algo extremo. Es algo que no tiene puntos medios. Porque cuando usted decide, me voy a ir para el otro lado, o me voy a ir a Estados Unidos, usted no viene con la mentalidad de que usted se va a quedar en México. Si vienen los que vienen de Centroamérica. Cuando venimos de México no venimos con la idea de quedarnos en Tijuana. Uno viene con la idea de que uno va a llegar hasta acá.
Pero para eso uno tiene que tomar una decisión radical. No, aquí no puede haber puntos medios. Bendito Dios. Y va a implicar muchas cosas en nuestra vida que vamos a tener que dejar para poder cumplir con la meta que nosotros nos hemos trazado. También yo pensaba en esta tarde, cuando meditaba para este mensaje, una vez más, y yo recordaba, por ejemplo, en la ocasión que le dije a mi esposa que si se quería ir conmigo. Ella tuvo que tomar una decisión radical, porque eso iba a cambiar el resto de su vida, tanto la mía como la de ella. Desafortunadamente, cuando se trata de decisiones, hermanos, no mucha gente piensa verdaderamente lo que implica tomar una decisión, y más cuando es una decisión radical. Hay decisiones en la vida que afectan para bien o para mal en nuestras vidas, pero que no influyen mucho en nuestro futuro. Pero cuando se trata, por ejemplo, de esas decisiones importantes, como la que le decía, cuando uno decide trasladarse de un lugar a otro, como de venir de nuestros países para acá, cuando una persona decide que se va a casar o que va a hacer su vida con alguna persona, eso es una decisión muy radical, porque ahí van a venir muchas cosas en las cuales usted no espera que va a encontrar. Por eso es una decisión radical. ¿Sabe que muchos cristianos no entienden verdaderamente lo que significa seguir a Jesús? ¿Por qué le digo esto? Nosotros somos salvos por la fe, lo sabemos. Pero yo pensaba, o yo meditaba, por ejemplo, en esta palabra. Vayan conmigo a Lucas, por favor. Gloria a Dios. Pónganle ahí su marcador, porque ahorita vamos a regresar allí a Mateo. Amén. Pero vayan conmigo a Lucas, capítulo 9. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Y hay gente que no entiende verdaderamente lo que significa, hermano, seguir a Jesús, porque el tema es un llamado radical. Y hay gente que piensa que cuando se trata del llamamiento, del llamado a la vida eterna o al seguir a Jesús, es un llamado en el cual nosotros podemos tener puntos medios, y Dios quiere en esta noche enseñarnos que no. Es que tienes que tomar una decisión en tu vida, y es una decisión muy radical. Y si no la has tomado, tal vez hoy Dios quiere que la tomes. Porque miren lo que dice el versículo 57 del capítulo 9 de Lucas. ¿Lo entienden? Amén. Dice: yendo ellos, Jesús y sus discípulos, uno le dijo en el camino: Señor, fíjense la diferencia. A Mateo, Jesús le dijo: sígueme. Y ahorita vamos a ver cuál es la diferencia cuando Jesús llama a alguien y cuando alguien se hace llamar. Amén. Porque aquí fue él, este muchacho, el que se acercó y le dijo, dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Aleluya. Te seguiré a donde quiera que vayas. Parece una decisión muy radical. Parece una decisión como que, ¿verdad? Uno lo puede escuchar, y yo me imagino a toda la gente que está ahí con Jesús viendo a este muchacho y decir verdaderamente: oye, verdaderamente sí tiene con qué. Gloria a Dios. Pero mire lo que pasa, porque Jesús le dice: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Lo que Jesús está haciendo es despertarle a este hombre el entendimiento, para que él pueda entender que si él verdaderamente quiere tomar esta decisión, debe meditar en lo que va a hacer. Porque la vida cristiana, desde el momento que uno decide, mi amado hermano, entregarle su vida a Jesús, usted debe de entender que su vida va a cambiar de una manera radical. Bendito Dios. Por eso Jesús le dice, gloria al Señor: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Estás tú seguro que quieres seguirme? Porque si estás acostumbrado a tus comodidades, si estás acostumbrado tú al estilo de vida que la mayoría de la gente tiene, no creo que tú me puedas seguir. ¿Sabe que Jesús es claro en esto, mi amado hermano? Porque miren lo que le dice, bendito Dios, aleluya. Y dijo a otro: sígueme. A este sí le dijo. Pero miren lo que pasa. Él le dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo:
Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. En otras palabras, te estoy llamando para que tú vayas y anuncies el reino de Dios. El problema es que este tampoco entendió. Es lo que le digo, hay muchos que no entienden lo que significa seguir a Jesús. Unos porque se ofrecen a seguirlo, otros porque Jesús los llama, pero no entienden el llamado. Y otros como Mateo, como vamos a ver en esta noche, que verdaderamente entienden lo que significa la palabra sígueme. Amén. Bendito Dios. Porque mira lo que dice el 6. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Cada una de estas tres personas querían seguir a Jesús, pero no querían tomar una decisión radical. Porque mira lo que le dice el versículo 62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. En otras palabras, si el Señor te llamó a ti, si el Señor me llamó a mí, nosotros como hijos de Dios no podemos estar pensando en las cosas que dejamos atrás. En la vida secular, cuando nosotros tomamos la decisión radical de venir a este país, ha afectado nuestra vida para bien o para mal. Tenemos un mejor estilo de vida, tal vez nos ha ido mejor en la vida, pero también hemos tenido que considerar que dejamos muchas cosas atrás que nos ha costado mucho desprendernos de ellas. Y pensamos constantemente y que a lo mejor algún día vamos a regresar allá porque queremos ver a nuestros familiares, porque queremos ver, aleluya, el lugar de donde nosotros éramos. Pero cuando se trata de lo espiritual, mi amado hermano, Jesús lo que le está diciendo a estas personas, está diciendo, mira, cuando se trata de lo espiritual, aquí no hay puntos medios. O te decides a seguirme, o simple y sencillamente sigue tu camino, pero no puedes estar claudicando en dos pensamientos. En otras palabras, es lo mismo que Dios que le dijo el profeta Isaías al pueblo de Israel cuando estaban en el monte Carmelo con los profetas de Baal. Y el profeta Elías le hizo un reto al pueblo de Israel. ¿Por qué están ustedes claudicando siempre en dos pensamientos o claudicando en dos pensamientos? Decídanse ahora ustedes a quién van a seguir, si a Jehová de los ejércitos o a los Baales. Pero decídanse, tomen una decisión radical en su vida. ¿A quién ustedes van a seguir? Lo mismo que Josué le dijo al pueblo de Israel cuando estaban por entrar a la tierra prometida. Tomen una decisión hoy en día. ¿A quién van ustedes a servir? ¿A los dioses de los que nuestros padres sirvieron del otro lado del Jordán o a Jehová de los ejércitos? Pero decídanse, yo en mi casa serviremos a Jehová, pero ustedes tomen su propia decisión. ¿A quién tú vas a seguir? Amén. Bendito Dios. Gloria al Señor, aleluya. Alabado Jesús, gloria a Dios. El llamado que Jesús hace a sus seguidores es un llamamiento radical porque requiere de un cambio de vida muy drástico. El muchacho al cual Jesús le dijo que él no tenía un lugar seguro donde todos los días podía posar. Cuando llegaba a Betania tenía la bendición de llegar a la casa de Marta, de María, de Lázaro. Pero la mayoría de las veces Jesús, como andaba siempre de un lado para otro, no tenía un lugar seguro donde pasar la noche. Al otro muchacho que le quería también, ¿verdad? Que le dijo que lo siguiera, que le dijo, déjame ir a enterrar a mi padre. Él no entendía cuáles eran las prioridades cuando Jesús te llama. Porque la prioridad primera que Jesús tiene para aquel que llama es de que tiene que predicar el evangelio del Señor. Ahorita va a ver lo que pasó con Mateo. Bendito Dios. Seguir a Jesús es radical porque significa perder la vida. Jesucristo dijo, bendito Dios, aleluya, que cualquiera que quiera venir en pos de Él tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. En otras palabras, tiene que sacrificar todo lo que es y todo lo que tiene por seguir a Jesús. Amén. No toda la gente está dispuesta. El llamado de Jesús es radical porque significa vivir una vida totalmente diferente de lo que normalmente viviríamos. Porque no es como cualquier otra vida, hermano.
La gente tiene comodidades, la gente tiene lujos, pero cuando una persona decide verdaderamente comprometerse con Jesús, hermano, su vida cambia totalmente. Bendito Dios, aleluya. Muchas veces pensamos que seguir a Jesús es simplemente ser salvo y esperar a que el Señor venga por nosotros. Mucha gente se conforma, ¿verdad?, con ser salvo, con ser una persona buena, con venir a la iglesia. Pero ¿será que eso es todo lo que el Señor pide de nosotros? Cuando Él dice, sígueme, ¿será que eso es todo lo que Él pide de nosotros o espera de nosotros? No. Bendito Dios. Seguir a Jesús significa vivir una vida radical. Algo que muchos no están acostumbrados o no quieren hacer, por lo que implica y por lo que trae o conlleva el seguir a Jesús. ¿Sabe quién lo entendió bien? Eliseo. Que vaya conmigo al primer libro de los Reyes. Bendito Dios. Lógicamente no es Jesús, pero es Dios por medio del profeta Elías, llamando a Eliseo. Gloria a Dios. Si nosotros entendiéramos la manera en que el Señor nos dice sigan, seguramente, hermano, nuestra vida cambiaría radicalmente. Capítulo 19 del primer libro de los Reyes, versículo 19. Amén. ¿Lo tiene? Amén. Amén. ¿Qué dice? Y Versículo partiendo 19. halló a Eliseo, hijo Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Afaz, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba, con 12 yuntas delante de él. y él De sí, perdón. Y él tenía la última. y pasando Elías por delante Y pasando Elías por delante de él, de él, echó sobre él su manto. echó sobre él su manto. Acuérdense que ya Dios le había dicho a Elías que tenía que llevar. No fue Elías. Dios le había dicho a Elías Así es. que tenía que ungir a Jehú como rey de Israel y que tenía que llamar a Eliseo. No fue Elías. Fue Dios el que le dijo que llamara a Eliseo. Usted lo puede encontrar más atrás en su Así Biblia. es. Porque uno puede ver y dice, sí, pero fue Elías. No, fue Dios el que le dijo a Elías que llamara a Eliseo para que lo sucediera en el ministerio del profeta. Entonces dice el versículo 20, entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, pareciera como que responde igual, pero mire, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre. ¿No fue algo parecido a lo que dijeron aquellos muchachos? Deja, voy y me despido de mi padre y de mi madre. Luego de mi padre. Y luego te seguiré. Pero mira lo que estas palabras hicieron la diferencia en Eliseo. Porque le contesta a Elías y él le dijo, ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? En otras palabras, mira, si vas o vienes, a mí que yo no te llamé. El que te llamó fue Dios. Fue Dios el que me mandó a que te ungiera o a que te hiciera el llamado. Pero si tú no obedeces, ¿yo qué? ¿Ve? ¿Viene? ¿Yo qué? A mí no me interesa porque esto es entre tú y Dios. Es Dios el que te está llamando, gloria al Señor. Entonces mira lo que hizo al escuchar estas palabras, como que el Espíritu Santo le tocó y dice, y se volvió y tomó un par de bueyes. Ya no fue con su papá y con su mamá. Mira lo que hizo, y tomó un par de bueyes y los mató y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Piensen en esto. ¿Qué fue lo primero que hizo Eliseo cuando lo llamó Elías? Todo aquello que le estorbaba para seguir a Dios, lo quitó. Eso, amén. ¿Se imagina que hubiera dejado las 12 yuntas de bueyes? No lo deja. Seguramente en el futuro iba a estar pensando, es que allá está, me voy a regresar a seguir trabajando. Y él entendió verdaderamente que cuando Dios llama a mi amado hermano, aleluya, Dios nos pide, es un llamado radical. Eso fue lo que entendió el profeta Eliseo, porque aquí lo vemos que dice la palabra de Dios, que él, entendiendo el llamado de Dios, dice que usó la madera con que se hacían las yuntas, dice que mató los 12 animales, con eso hizo una comida, le invitó a todo el pueblo y dijo, para que no esté en la tentación de que yo tenga que volver a eso. Amén, gloria a Dios.
Eso es un llamado radical. Y usted puede ver que de ahí en adelante la vida de Eliseo cambió completamente. Sí, amén. Lógicamente Eliseo tuvo sus luchas, sus problemas, mi amado hermano, como toda persona que decide seguir a Dios. Pero sirviendo. Pero vale la pena servirle a Dios. Amén. Porque el haberle escuchado la voz permitió que hasta hoy en día, cuántos mensajes, cuántas enseñanzas, cuántas predicaciones no se han traído acerca de la vida del profeta Eliseo y las cosas que Dios hizo por medio de él. Amén. Bendito Dios. ¿Se recuerda del apóstol Pablo en el capítulo 9 del libro de los Hechos? Sí, amén. Conversión. Sí. Dice la palabra de Dios, comienza diciendo ahí que Pablo o Saulo, aún respirando, ¿verdad?, amenazas contra la iglesia. Amén. Dice que iba de Jerusalén, dice que iba hacia Damasco a sacar a los cristianos de los lugares donde se congregaban para meterlos presos. A muchos los mataban. Pero en el camino a Damasco dice que se le apareció el Señor Jesús. Aleluya. Y a esas palabras hermosas que salieron y dijeron: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Después del resplandor que él vio. ¿Quién eres, Señor? Nos lo conocemos. Bendito Dios. Y de ahí en adelante la vida del apóstol Pablo cambió completamente. Aunque Jesús no le dijo sígueme, pero le dijo: yo te he llamado a ti para un ministerio especial. Y de ahí en adelante la vida del apóstol Pablo cambió para siempre. Amén. Hasta hoy en día, para mí en lo personal y para muchos, no hay otro hombre en la Biblia que haya hecho o logrado lo que hizo el apóstol Pablo. Así es. Al menos en el Nuevo Testamento. Después de Jesucristo. El misionero más grande que ha existido en la tierra. Después de Jesucristo, porque Jesús era Dios. Por eso el apóstol Pablo puede decir, bendito Dios, cuando escribe a los Gálatas: mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Gloria a Dios. Él entendió que el llamado de Dios era un llamado radical. En su vida. Dejó todo lo que tenía, y llega a decir incluso Pablo, que todo lo que él tenía lo consideraba como pérdida, como basura, con tal de ganar a Cristo. Él entendió verdaderamente lo que es un llamado radical. Es que aquí no hay puntos medios, hermano. Les estoy diciendo de todo esto porque alguien dirá: bueno, sí, pero es que era Eliseo. Yo no soy Eliseo. Pero somos hijos. O era Saulo, yo no soy Saulo. Así es, pero. Bendito Dios. Pero ¿cuál es la diferencia de ellos a nosotros cuando el Señor Jesucristo nos apareció en el camino, no a Damasco, sino en el lugar donde usted estaba? Alguien le predicó la palabra de Dios. Fue el Espíritu Santo el que tocó su corazón y le dijo de allá en adelante: sígueme. Amén. Y sírveme, sí, Señor. Aleluya. Fue lo mismo que le pasó a Mateo. Vamos a ir al Evangelio de Mateo donde comenzamos, para que vean. Amén. Gloria a Dios. Un llamado radical. Hay unas huellas nada más, hay muchas imágenes. Hay imágenes donde está Jesús y las pisadas están ahí. Pero yo no quise poner ninguna más que las huellas, porque para que cada uno piense a quién está siguiendo. Amén. Gloria a Dios. Sígueme. Mateo 9:9, ¿lo encontraron? ¿Comenzamos? Porque mira lo que pasó aquí con Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos. ¿Qué significaba para una persona como Mateo que Jesús lo llamara? Porque, hermano, a veces nosotros pensamos: es que, pero le digo, yo no soy Pablo, o yo no soy Elías, o yo no soy Eliseo, o yo no soy ninguno. Pero ¿acaso era usted mejor que Mateo? No. ¿Quién era Mateo? Era un hombre que trabajaba para el Imperio Romano, se dedicaba a recolectar los impuestos, y para con todo su pueblo era tenido como una persona que estaba vendida al Imperio Romano. Los publicanos o los recolectores de impuestos. Los judíos, hermano, los tenían como detractores de la nación. Los tenían como vendidos al pueblo. Odiaban a los publicanos. Yo no sé usted. Gloria a Dios. Yo no sé usted. Pero en Mateo se cumple en cierta manera que lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios, que de lo más vil y despreciable del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Amén. Gloria a Dios. Nadie lo quería a Mateo.
¿Acaso es usted mejor que Mateo? ¿Acaso soy yo más o menos que Mateo? No, si no es que éramos igual, éramos peor que Mateo. Pero a este hombre es al que llega Jesús. Y dice la palabra de Dios que estaba sentado en la mesa de los tributos. La gente venía, aleluya. Yo creo que este hombre cuando terminaba su trabajo, hermano, lo que más quería era irse a su casa, porque no quería que nadie lo viera. Los odiaban. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Otro. Ahora, Zaqueo puede ser que era uno de los jefes de Mateo, porque él era de los jefes. Pero tranza, sí, señor. Él era de los jefes, Zaqueo, de los recolectores de impuestos. Pero cuando Jesús llegó a la vida de Zaqueo, igual que Mateo, cuando Jesús le dice, Zaqueo, baja porque es necesario que hoy pose en tu casa en esta noche, baja, lo lleva a su casa. Y cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, dice la palabra de Dios que su vida cambió, porque podemos ver que desde ahí, mi amado hermano, aleluya, el que hasta tacaño es para dar algo, hasta le hace una cena a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hay gente que cuesta sacarlo, hermano. Pero aquí va a ver ahorita cómo con Mateo y con Zaqueo la gente los odia, la gente no los quiere, pero lo que hace mi amado hermano es que mire, cuando llega Jesús a la vida de uno cambia. Amén. Si ustedes saben qué significa Zaqueo, el puro, pero de puro no tenía nada, porque también era bien tranza, porque era algo que tenían los publicanos. Pero eso significa Zaqueo puro, pero de puro no tenía nada. Al igual que Mateo, de puro no tenía nada. Cuando llegue Cristo los cambia. Pero cuando llegó Cristo a la vida de ellos, su vida cambió. Gloria a Dios y amén. Así como Dios quiere cambiar la vida de nosotros, Amén. y quiere cambiar nuestra perspectiva de seguirle a Él, porque dice la palabra de Dios que estaba sentado al banco de los tributos y le dijo, sígueme. Y se levantó. Gloria a Dios. ¿Sabe que si usted cree que el que lo está llamando o lo llama es el pastor, usted ya perdió? Pero si usted entiende y cree verdaderamente que es Dios el que le llamó, y es el Señor el que lo tiene en este camino, mi amado hermano, yo creo que usted se va a levantar también. Amén. Porque le digo, no se trata de simplemente ser salvos, ser buenos, venir a la iglesia y esperar a que el Señor venga. Porque mire lo que dice la palabra de Dios, dice, y se levantó y le siguió. Los muchachos que leímos en el capítulo 9 de Lucas, ninguno de los tres le siguió. Sí, señor. Cada uno tenía una perspectiva diferente de lo que significaba seguir a Jesús. Pero Mateo lo entendió desde un momento, porque esto es importante, hermano. Yo tengo que entender quién es el que me hace el llamado. Gloria a Dios y amén. ¿Quién es el que me está llamando? ¿Quién fue el que me predicó la palabra? Fue una persona. Pero fue Jesús usando a esa persona diciéndome, ven y sígueme. Gloria a Dios. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los cuales se van, ¿En dónde fue esta comida? en la casa de Mateo. ¿En dónde? No, pues puro era Zaqueo. Mateo. Él también le hizo una cena. En la casa de Mateo. También le hizo una Aquí cena. está Y también invitó a mucha gente, Zaqueo. Publicanos y pecadores. Pero fíjense en lo que dice aquí, porque lo primeritito que hace Mateo cuando se encuentra con Jesús es que invita a otros para que también lo conozcan. ¿A cuántos ha invitado usted en la última semana? Santo. Si es que el Señor me dijo que le siguiera. Pero ¿a cuántos hemos invitado para que sigan a Jesús también? Ahora, si le siguen o no, ese ya es problema de ellos. Pero esto es bien lindo, mi amado hermano, porque dice la palabra de Dios que él sentado a la mesa en la casa de Mateo, usted lo puede buscar en los pasajes paralelos de Marcos y de Lucas, ahí dice que fue en la casa de Mateo. Amén. Gloria a Dios. Dice, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y Jesús le dijo, ¿saben que yo aquí no me siento porque aquí hay mucho pecado? No. Es que hay gente que así es. Hay gente que no le gusta juntarse con la gente de allá afuera porque, hermano, no me vaya yo a contaminar. Señor.
¿Sabe que el apóstol Pablo dice cuando le escribe a los Corintios en su primera carta? Que si algún incrédulo te invita a comer, si quieres ir con él, Ve. ve. Si un incrédulo te invita, ve. Te gusta en primera de Corintios. Porque si no, entonces, ¿cómo vamos a ganar a la gente para Cristo? Honestamente, normalmente cuando te invita una persona a su casa que no es cristiana, cuando tiene una fiesta. Sí, Pablo está hablando ahí de lo que es de la convivio. los ídolos, la comida y todo eso. Y dice, nada más que cuando vayas, todo lo que te pongan en la mesa, come. Nada más no preguntes, por cuestión de conciencia. Ya si te invitan el día del 12 de diciembre, el día de la Navidad, ahí no vayas. Ahí sí. Ahí donde uno ya tiene que usar... Del cerebro. ¿sí? No, sí, porque... Ya uno ya sabe que... ya uno ya ¿Para sabe. quién es? Si te invitan el día de los muertos a que vayas, no vas a ir. Pero Pablo dice, si te invitan, ve, tú nada más no preguntes lo que hayan hecho. ¿Cuántos van a la comida china? No van. Y hay gente que no, es que esto está sacrificado a Buda, hasta ahí tienen su Buda. A mí qué me importa si la Biblia dice que el que da el fruto de la tierra es Dios, y yo llego y yo le doy gracias a Dios y Él purifica los alimentos. Amén. Porque nosotros conocemos la verdad. Pero no le da dinero a Dios. Yo no le doy, no, a mí que me das el Señor. Amén. Sí, Yo le Señor. digo, Jesús, mi amado hermano, aleluya, donde quiera que Él iba, Él llegaba y se sentaba con la gente del mundo. Así es. Lógicamente no hacía lo que hacía la gente del mundo. Tú vas, tú predicas, tú te aprovechas la oportunidad para testificar de Cristo, y gloria a Dios y te vas para tu casita. Pero dice la palabra de Dios que llegó ahí y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿No ven que se contamina? ¿Se acuerdan de Simón el fariseo cuando encontró a aquella mujer pecadora? ¿Qué decía dentro de sí? Si supiera quién es esta mujer, ¿qué calidad de vida tiene esta mujer? Porque normalmente la gente que es bien farisea así piensa, todo es pecado. Pero Jesús, como conoce el corazón del hombre, aprovechó para hacerlo entender. Está bien fundamentado, no se contamina. No se porque contamina. solamente tiene la roca. No. Y una cervecita no le entra. No, pues que a veces agarramos el Salmo 1, que es bienaventurado el que nos sentó en silla de escarnecedores. Ni en mesa de pecadores Mira, se acercan, sino que han leído de Dios. Y un escarnecedor es un burlador. Lógicamente usted no va a ir a la cantina donde se están burlando, no. Eso no tiene que usar ¿qué? La sabiduría del Espíritu. Ser prudente si alguien te invita, gloria a Dios. Pero no caer en los extremos como lo hacían los fariseos. Si fuera por los fariseos, Mateo no se hubiera salvado, hermano. Zaqueo no se hubiera salvado, la mujer pecadora no se hubiera salvado. ¿Se acuerdan que le decía el domingo? Dele gracias a Dios que ustedes no me eligieron a mí, porque si ustedes me hubieran elegido, hermanos, estuvieran perdidos. Y si yo los hubiera tenido que elegir a ustedes, yo no hubiera elegido a ninguno de ustedes tampoco. Porque ¿qué hay de bueno en nosotros? Pero el Señor en su infinita misericordia nos eligió. Gloria a Dios. Y eligió a Mateo. Amén. Gloria al Señor. Versículo 12. Al oír esto Jesús, porque Jesús oye todo, hermano. ¿Saben que Jesús oye? Así es. Cada palabra que sale de nuestra boca, Todo. ¿sabe que Jesús la oye? Aunque a veces piensas que no, Jesús la está oyendo. Y aún el pensamiento, Aleluya. Señor. Los pensamientos los conoce. Al oír esto Jesús les dijo, Los sanos no tienen los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. están más leprosos que el Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque ellos sacrificaban mucho, ¿sí o no? Sí, amén. Pero se habían olvidado de lo más importante de la ley, que era el amor, el juicio y la misericordia. Porque el que hace juicio sin misericordia, de la misma manera se le da juicio con él. Uno tiene que tener mucho cuidado, aleluya. Por eso Jesús les dice, ir y aprender. Porque hay gente que no sabe lo que es la misericordia.
Porque no he venido a llamar a... Id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Mateo? Porque fíjense bien, para usted y para mí, mi amado hermano, que imagínense que llegaran y que le dijeran, ¿sabes qué? Deja tu trabajo por seguir a Jesús. ¿Lo dejaría? No me queda así. Aleluya. Y dándole confirmación al Señor. ¿Sabe que yo cuando ahorita los veo, ¿verdad? Los veo, no se preocupen porque yo soy igual que ustedes. ¿Sí? ¿Cuántos quieren seguir a Cristo? Amén, amén. Deja que trabajes bien. ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? Amén, amén, amén. Si supiéramos lo que significa seguir a Jesús. Negarse a sí mismo, sí, Señor. Porque lo primero que debemos es negarse a sí mismo. Amén. Tomar nuestra cruz Y sí. y seguir a Jesús. Si a usted le dijera que tuviera que dejar todo para seguir a Jesús, lo haría. Sí, amén. Bendito Dios. Mire, vaya conmigo a Lucas. Lucas. Capítulo 9. Amén. Bendito sea Dios, aleluya. Gloria al Señor. A ver quién lo encuentra primero. 9 qué. Vamos a buscar ahí, es en el mismo pasaje que estábamos leyendo ahí. Nueve. Es el, perdón, es 5, hermano, no es 9. Oh, 5. 5:57. Así es, 57. No tiene 57. ¿No es 57? No. Oh, 27, perdón. Ah, Ya lo veo, hermano. sí, ya, el llamamiento de Levita. O sea, Mateo. Él es el mismo pasaje. Así es. ¿Sabe que a veces uno admira yo lo veo así, hermano, yo admiro la humildad con que, por ejemplo, Juan escribe en su evangelio, hablando en tercera persona cuando él dice, conocí a un hombre enviado de Dios. Y es Juan hablando en tercera persona, dando a entender que es él, que no toman la gloria para sí en su evangelio. Y Mateo, en el capítulo que en este pasaje que él escribió de la historia de él no narra todo como todo lo que sucedió, pero los que lo vieron, como en el caso de Lucas, que a él le contaron a Lucas, porque puede ser que Lucas no fue uno de los apóstoles, Tampoco, pero ahí indagando y averiguando cómo se habían ido dando las cosas. el primer teólogo. Aleluya. Dice el versículo 27, después de estas cosas salió Y vio a un publicano llamado Leví, sentado. sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sí. Y le dijo, Sí. sígueme. Mateo no dice esto, que dice el versículo 28. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y dejándolo todo, se levantó Y le siguió. y le siguió. Dios. Le dejó el pulso. Aquí lo más importante es, ¿qué se acuerdan qué hizo Eliseo? ¿Qué hizo? Lo dejó todo. ¿Qué hizo el apóstol Pablo cuando le apareció el Señor? Lo dejó todo. ¿Qué hizo Mateo cuando le apareció el Señor? Lo dejó todo. ¿Qué está usted dispuesto a dejar? Todo también. ¿Qué estoy yo dispuesto a dejar? Porque eso, hermano, eso es lo que significa seguir a Jesús. Dejar de pensar en mí y empezar a pensar qué es lo que Dios piensa, cómo Dios piensa, qué es lo que Dios quiere. El trabajar para Dios me gravoso. Bendito Dios. Por eso las huellas, cuando yo puse esas huellas, hermano, cada quien que piense, ¿a quién está siguiendo? Hay gente que está siguiendo al dinero. Hay gente que está siguiendo al hombre. Pero ¿cuánta gente verdaderamente está siguiendo a Jesús? Porque el que hizo el llamado fue el Señor. No fue la persona que le predicó. Fue el Señor.
y fieles para llegar. Fue el Señor el que le dijo a usted, sígueme. Y si estamos aquí hasta hoy en día, mi amado hermano, es porque el Señor en algún momento de nuestra historia nos dijo, sígueme. Pero cuando el Señor me dijo, sígueme, el Señor me estaba haciendo un llamamiento radical. ¿Qué significa? Que tengo que tomar una decisión. O voy a seguir a Jesús de lejos, o lo voy a seguir de cerca. Ese himno que a veces cantan los hermanos aquí el domingo. Dice, quiero seguir las pisadas del maestro, quiero ir en pos de mi rey y Señor. Ir. Eso significa seguir. Donde quiera que Él va, allí voy. Eso es muy diferente, mi amado hermano, aleluya. Escuchar la voz de Dios que me dice, sígueme, y seguirlo. Porque lo que vemos en cada uno de estos personajes es que se levantaron y le siguieron. Pero los tres muchachos que vimos, que quisieron o trataron de seguir a Jesús, fue solamente emoción. Pero cuando vieron la de veras, no. Por eso en esta noche, mi amado hermano, el Señor nos hace un llamado. Amén, gloria a Dios. Un llamado radical. Sígueme. ¿Ustedes creen que soy yo el que les está hablando? Ese es el trabajo de la gran comisión de todos. ¿Cuántos de ustedes creen que es palabra de la Escritura? Amén. A ver, levántense. Levántense, caminar, no tengan vergüenza. No tengan miedo, hermano. Sí, Aleluya. De esto se trata, hermano. de levantarnos Acuérdense que Jesús dijo que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los y valientes. solamente los valientes lo arrebatan. Esos tres muchachos les faltaron pantalones a la hora de la hora. Pero Mateo Sí. se bajó la túnica porque no había pantalones en aquel tiempo. Amén, gloria a Dios. Eliseo También la se la túnica, bajó. el manto, sí, Señor. Y decidió seguir al Señor. ¿Cuántos de ustedes quieren seguir al Señor? Amén. A ver, hermanos, pasen por aquí. El grupo. Gloria a Dios, sí, amén. Mientras los hermanos ministran, yo quiero que usted piense, mi amado hermano, en este llamado que Dios nos hace. Pero que pensemos, ¿qué estamos dispuestos nosotros a hacer? ¿Estamos dispuestos como Mateo a dejarlo todo? Y no quiere decir que vaya a dejar de trabajar, hermano, no se asusten, no. Quiere decir que vamos a cambiar.